Muy buenas, ¿qué tal? Soy Álvaro Palomino, como siempre, una vez más, vamos a repasar un poquito qué ha pasado con Bitcoin y quiero establecer como una perspectiva diferente en términos de la adopción que puede pasar con Bitcoin, lo que va a llegar a ser y hasta dónde puede llegar. Y vamos a revisar algunas métricas y todo para que os quede un poco claro cómo veo las diferentes cosas. Por supuesto, antes que nada, recordad, tenéis mi Substack, ¿vale? Mis publicaciones aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis todo correcto, de manera ordenada. He subido hoy justamente una publicación. Aquí la tenéis hablando sobre el tema, ¿vale? Este vídeo es solo un poco para orientar, por así decirlo. Y si queréis pues ver con más detalle todo, pues aquí lo tenéis. Y bueno, aquí está resumido. Y a partir de aquí saco la versión gratuita, por así decirlo, pero siempre intento daros un poco de resumen y un poquito de contexto para que quien quiera y se interese, pues se adentre más, se anime a suscribirse a la página, ¿no? Así que vamos a comenzar antes revisando un poco el mercado, a ver qué ha pasado realmente. Pues vamos a ver. Sí que es verdad que estos días tampoco se puede hacer un análisis muy profundo porque el movimiento del precio no ha sido tan importante, no ha sido tan mayoritario, por así decirlo, no ha tenido una relevancia tan eh, oportuna en términos de subida, ¿vale? Por lo que entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, el precio está subiendo, tal cual, más bien ranqueando, por así decirlo, pero no estamos viendo una consolidación mayoritaria, por lo que no se ve una, un rango conciso o exacto por el cual no se puede tener mucha referencia, pero sí que vemos claramente que en el semanal está perfecto. Es una tendencia muy lista, muy buena, muy animada, por así decirlo, muy activa, por lo que no es de extrañar que probablemente continuemos subiendo porque esto pinta bastante bien, por lo menos en términos de momentum. Por lo que respecta a la fuerza, pinta genial. Ahora nos vamos al tema principal porque no hay mucho más que analizar. De hecho, el resto del mercado cripto está ciertamente un poco apagado porque sí que es verdad que Bitcoin, por ejemplo, ya está en 110k y Ethereum en 2600, que es muy alejado y muy alejado del ATH, me refiero. Y no solo eso, sino que otras criptos todavía están alejadas, otras no mucho, pero la mayoría pues lo están, ¿no? Vamos al tema principal, que es de estas cosas de aquí que quiero comentar. Bueno, esto creo que debería de revisarlo todos los vídeos porque es un indicador muy clave. Ya os expliqué en otros vídeos que lo podéis mirar. Es el indicador MVRV, ¿vale? Indicador de ganancias no realizadas. Aquí lo tenéis con desviaciones de los holders a corto plazo. Fijaros que sigue subiendo, tiene margen de subida, pero no ha llegado ni siquiera a la primera desviación estándar, ¿vale? Perdón. Que es la más preocupante, al menos en primer lugar, o como tomas de referencia, es la más preocupante. Luego está la segunda desviación, que no se suele llegar porque si no vamos ahora a resetear esto. Se suele llegar en los tops, muy tops de ciclo. Ya dije que con que llegue aquí yo ya pondría la vista en take profits. La verdad, si es que estoy dispuesto a vender. Ya comentaré en otro vídeo cómo haría mi estrategia. Pero si estoy dispuesto a vender, pues a partir de que llegue aquí sería lo ideal. Si sube aquí, eso quiere decir que hay mucho margen de subida, porque de aquí a aquí es una barbaridad. Estamos hablando de que, por ejemplo, estos son de 20k a 60k, pues échale 110k a 200k perfectamente. Entonces es un escenario que, bueno, lo tendría poco en cuenta, pero sí que lo iría mirando muy de vez en cuando para no perderlo de vista. Ahora vamos al tema principal del vídeo, que es la adopción, ¿vale? De Bitcoin. ¿Cómo están yendo el volumen de transacciones, el volumen de billeteras, las coins, las monedas destruidas, las ganancias de los mineros? Todo eso, vamos a verlo. Vale, sobre todo porque es muy importante entenderlo para saber cómo estamos en este ciclo. Voy a ir poniéndolas por aquí. ¿Y qué está pasando, no? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto, no? Realmente. A ver, Bitcoin Active Address, aquí está. Bueno, pues aquí vamos a ver todos las billeteras en movimiento en términos de momentum
que hay en cada ciclo. Si queréis podemos coger directamente mejor toda esta zona. Uy, va. Toda esta zona de aquí. A ver, un momento cómo lo cojo. Esta zona de aquí, ¿vale? Y para que se queden mucho más claras las cosas, vemos como tenemos una media de 30, otra media de 365 días, ¿vale? La otra de 30 días. Las desviaciones de las billeteras activas, ¿vale? Y el precio de Bitcoin, obviamente, ¿no? Bueno, pues que podemos ver que hay más billeteras activas o más movimiento de entre billeteras, por así decirlo, cuando se llega a los tops. Obviamente, es normal. Cuando se llega a los tops, hay mucho movimiento, ¿vale? Porque estamos diciendo prácticamente que mucho dinero se mueve, muchas cosas están pasando muy rápido a la vez en todos los sitios, por lo que es normal que tengamos esta actividad en términos de las billeteras. Cuanto más sube, más movimiento hay y más marca un top, por así decirlo. Y evidentemente vemos como cuando hay bear market y está el mercado en plena etapa de poco movimiento, pues el precio y las active address no tienen mucha variación. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos actualmente? Bueno, pues estamos aquí. Estamos aquí que estamos en niveles por debajo del bear market de 2022. Sorprendentemente, la verdad, no hay muchas billeteras activas. Yo creo que la principal conclusión de este gráfico, o lo que quiere decir, es que no hay mucha actividad entre billeteras porque la mayoría de gente está holdeando. Eso es lo que yo quiero entender, o lo que percibo yo de este gráfico. Y que en cuanto entremos en esa fase de FOMO, de grid, de sentimiento alcista, yo quiero creer que esto va a volver a subir y va a ir marcando un poco pues esa volatilidad, ¿no? Lo mismo pasa con las transacciones. Sí que es verdad que pues realmente si vemos toda la historia y tal y lo cogemos mejor desde aquí, ¿vale? Desde aquí no vemos cómo marca un top tan definido. Sí que es verdad que aquí en 2017 marcó el top, o sea, no es que marcó, sino que se vio muy influenciado el top. 2019 también. 2021 no se vio tanto. Quizás llegó un poco a los niveles de 2019 y por eso quizás se podría llegar a tener. Pero no se ve una correlación muy notoria, al menos con las transacciones. En términos de transacciones. Necesariamente no significa que sea un top o un bottom, simplemente significa que es el momentum de las transacciones, es decir, el número de transacciones que hay actualmente en el mercado y que quedan registradas. Fijaros que durante toda esta subida que hemos tenido en 2023-2024 hasta finales de 2024, ¿vale? Que ha sido prácticamente cuando hemos tenido ese gran impulso de la bull run, no final, pero muy relleno, ya sabéis, como una campana de Gauss, ¿vale? La campana de Gauss es empieza, luego está la mayoría en medio, o la mayor cosa es en medio, y luego se va al otro extremo. Pues nosotros estamos ya en el extremo final. Y esto es lo que había en medio. Entonces yo intuyo que es como una campana de Gauss, y es normal que esto haya sucedido. Entonces, ¿lo veo normal? Sí. ¿Creo que puede subir cuando marque un top? Pues quizás sí, cuando haya mucho FOMO y ese sentimiento que todavía falta en el mercado, pues probablemente se manifieste. Al menos yo espero ver un poco más de reacción al alza en términos de las transacciones. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora vamos a ver, este indicador lo podríamos ver, pero no lo voy a comentar porque me gusta más comentar este de aquí. Ese aquí me gusta mucho. Básicamente, este indicador analiza las transacciones pagadas por los mineros. No, sí, pagadas a los mineros. Fees paid to miners. Pagadas a los mineros, básicamente. Y aquí nos explica, pues, las ganancias totales y las tasas totales de fees, ¿no? Pues mirad cómo cuando... Es que simplemente se puede ver así. Cuando marca un top, cuando normalmente estamos cerca del top o hay
una subida bastante notoria, no es necesariamente sea un top, vemos como la gran cantidad de fees aumenta. ¿Esto qué significa? Que la demanda aumenta. Cuando aumenta la demanda, pues evidentemente van a haber más fees, más ganancias por esos fees, más income, y el total va a aumentar por el aumento de la demanda. ¿Cuándo suele suceder esto? Pues como la mayoría de los indicadores de métricas que existen cuando suceden los tops, ¿vale? Por ejemplo, aquí en 2017, pues sí que hubo pues muchos fees, al igual que en 2021. Sí que es verdad que aquí en estas subidas, antes de las correcciones del bull market, pues siempre ha habido ese ganancias de fees marcando un top. Y fijaros como ahora no estamos ni siquiera, es que ni siquiera estamos, ni siquiera con el anterior top, por así decirlo top, hay un aumento de la demanda ni un aumento de los intereses de los fees para los mineros. Es una barbaridad. Yo sigo diciendo varias cosas, y así termino el vídeo porque creo que es más importante no ver tantas cosas y sacar una conclusión general. Si queréis ver más cosas, pues lo tenéis aquí. Pero yo creo que una conclusión muy buena de este vídeo es que sigue habiendo un margen de subida extraordinariamente grande en términos si todo se alinea. Es decir, si no hay crisis, conflictos geopolíticos graves que afecten al precio, tonterías iba a decir, cosas de exchange que puedan obviamente reventar el precio, ningún país se ponga en contra o haga algo raro para vender Bitcoin, cosas que pueden alinearse. Estados Unidos sigue siendo muy bullish. ¿Qué podría pasar? Que más países adopten Bitcoin y creen su moneda digital. Por ejemplo, que Japón, que es el tercer país más endeudado del mundo, deje su dependencia en dólares y empiece a usar las stablecoins. Eso impulsaría obviamente a Bitcoin, por supuesto. Que haya esa fase última de FOMO sin ningún problema y que sea muy grande, ¿vale? ¿Y qué más? Habría muchas más cosas que seguro que se me están escapando, pero si todo eso se pone en alineación, en confluencia, y a mucha gente le parece más EV+, pues evidentemente el precio va a seguir subiendo y la demanda va a seguir subiendo, lo cual es lo normal. Por lo que, ¿qué crees que os diga? Sinceramente, hemos visto muchos indicadores. Todos dicen que hay mucho margen todavía, que aún no hemos entrado en esa etapa final. No quiero ser muy repetitivo, pero es que las cosas son así. Lo que podéis hacer es analizar las cosas de diferente manera, de diferentes perspectivas, en términos de holders a corto plazo, holders a largo plazo, la adopción, qué está pasando con los futuros, con el funding rate, hay exceso de leverage, hay mucho volumen, hay poco volumen, muchas liquidaciones. Todo eso hay que mirarlo todos los días y tenerlo en cuenta para, más que nada, para ya ir tener precaución, para tener esos datos y que te digan, pues voy a tener precaución porque a lo mejor ya estamos llegando a un límite. Y prepararse sobre todo. Así que no me enrollo más, espero que os haya servido. Cualquier cosa que necesitéis me digáis en los comentarios, o en X, o en Telegram, donde sea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.